Muy bien, entonces les decía que más que celebrar que hoy terminamos la clase, yo celebro que hemos sido confrontados con una enseñanza que nos llama a tener un ministerio renovado desde la humildad y de la excelencia. Y que les decía que también esto es un liderazgo que, es un liderazgo fuera del estereotipo del mundo, ¿no? Donde que lideras el mayor. Nosotros hemos aprendido bajo la filosofía del líder siervo, donde el menor se vuelve el mayor, el que no se humilla de ser un siervo. Por eso el liderazgo es mayordomía. Y también la mayordomía es un acto de amor. Les decía que estamos ante una doble responsabilidad, una tensión como aquella liga que vimos en el inicio de la clase. Esa doble responsabilidad nos confronta en nuestra relación con Dios como ministros de Cristo, pero también en nuestra relación con nosotros mismos y en nuestra relación con el prójimo, haciendo eco del gran mandamiento que dice: ama a Dios, ama a tu prójimo y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así que nosotros tenemos que, que analizarnos a través de aquellas cosas que nosotros fuimos confrontados a lo largo del curso, ¿no? Y confrontados no solamente en nuestro carácter como hijos de Dios, sino como ministros del reino de Dios. Una de las cosas que nosotros vamos a ver desde este espejo de la mayordomía es que fuimos llamados a una mayordomía fiel. Creo que ahí fue el énfasis de la unidad uno y de la unidad 2. La administración en la iglesia no es un negocio, es un acto de mayordomía fiel. No lo vemos solamente como una empresa, porque no es una empresa, ¿no? Vimos claramente que hay una diferencia entre la administración. Estudiábamos que la administración es la gestión de los recursos, pero que también había una diferencia en la administración con el liderazgo, porque el liderazgo era influencia sobre personas, influencia sobre personas. Voy a quitar aquí el timbre. Bien, bienvenido Martín y también Jaime, bienvenidos a la clase final, ¿no? Entonces veíamos eso. La administración y el liderazgo son cosas diferentes, pero son cosas necesarias. El líder siervo ocupa tener las dos cosas. Pero la confrontación más fuerte que tuvimos a lo largo de estas primeras dos unidades es que nuestra iglesia no es una empresa. Funciona como una empresa porque tiene que administrar bienes y porque tiene que liderar personas. Pero nosotros, a diferencia de una empresa, no estamos buscando ganancias, sino que estamos buscando la transformación de la vida de las personas. Estamos aquí para transformar vidas. Permítanme un segundo. Nosotros tenemos que ser realistas que como empresa, que como institución, también nos debemos a tareas administrativas como elaborar un presupuesto y elaborar un organigrama. Ya no voy a repetir pues todas las clases que vimos anteriormente, ya hablamos de por qué ambas cosas son importantes, pero es una buena mayordomía, ¿verdad? Bajo ese aspecto lo estamos viendo. Como buenos mayordomos no caemos en duplicidad de funciones porque tenemos bien estructurado quién le rinde a quién, cuáles son las líneas de comunicación entre nosotros. Y en el trabajo final, yo espero que ustedes dibujen el organigrama. Algunos mencionaron como la jerarquía y los roles que hay. No, no, no. Dibujen un organigrama y pónganlo como un anexo en el trabajo. Háganlo a mano, tómenle una foto, péguenlo, pero incluyan el organigrama e incluyanlo con nombres de las personas que actualmente están desarrollando esas funciones. ¿De acuerdo? Es un principio ético. Estamos reflejando lo que vamos a hacer con las personas que tenemos. Administramos recursos humanos y administramos bienes materiales, administramos posiciones, ¿no? Entonces todo eso tiene que tener claro. Miguel Núñez, pastor bautista, decía: no desarrolle un ministerio que no tiene una persona a quien poner enfrente en ese ministerio. Entonces, si usted tiene sueños a futuro, mencione que son sueños a futuro, pero con lo que tiene ahora, esto es lo que puede organizar y hacer. Y por otro lado, nosotros estamos confrontados a tener un presupuesto.
No, nosotros no podemos tener más gastos que ingresos. Y para poder planificar gastos o inversiones, primero tenemos que tener claro cuánto ingresa a las arcas de la iglesia. Es un buen acto de ser buenos mayordomos, ¿ok? Entonces nosotros estamos sirviendo a una iglesia, al cuerpo de Cristo, y dice un refrán que en la formación de siervos y en la formación de ministerios de compasión, pues se gasta más este, en, en, en estos procesos, ¿no? Ya no le pude decir cómo era el dicho, se me enredó, se me enredó el dicho, iba a decir es un dicho y no lo supe decir. Pero bueno, estamos invirtiendo en la formación de siervos, estamos invirtiendo en tener ministerios de compasión hacia dentro de la comunidad de fe, pero también hacia la comunidad donde la iglesia está establecida. Y nosotros no podemos fallar como mayordomos de Dios en esta tarea. Necesitamos que en nuestro presupuesto también hayan unas líneas que reflejen el trabajo hacia afuera. No puede ser un presupuesto solamente que incluya ahí todos los gastos internos de la iglesia, pero si somos una comunidad misional que tenemos este llamado de ir y hacer discípulos, creo que ese es un reglón importantísimo. Todo esfuerzo misional tiene que estar allí bien presupuestado y bien programado. Estamos claros con esta importancia de tener el presupuesto y el desafío, pues tener el organigrama. El organigrama no es para saber quién tiene más poder, sino para saber a quién se le va a servir mejor. La estructura facilita el servicio y también nos ayuda a ver cuando una persona tiene una sobrecarga de funciones y tenemos que quitarle responsabilidades. ¿No? Sí, eso es como el estrés, ¿no? Cuando usted tiene muchas funciones, te hace una presión en la espalda. Y entonces por ahí los quiroprácticos dicen que uno debería guindarse en un tubo un cierto tiempo en el día para descompresionar todas las cervicales. Bueno, cuando nosotros le damos muchas funciones a una persona, también estamos dándole un nivel de estrés. Y tenemos que poner a esa persona en ese tubo y quitarle algunas cosas que le descompresionen para que también puedan hacer las cosas con eficacia, ¿no? Y con eficiencia. Entonces tenemos que tener ese organigrama. Ahí nos vamos a dar cuenta cuántas casillas van a dar al mismo nombre y no puede ser posible. Entonces recordemos de los ejemplos que veíamos, ¿no? Creo que vimos a Nehemías. La gestión fue una herramienta para un propósito santo. Entonces la administración es una herramienta para un propósito santo. Usemos bien el organigrama, usemos bien el presupuesto, y eso nos implica que para poder usar el presupuesto y usar el organigrama, también tenemos que tener un plan de trabajo, que es pues lo que yo estoy leyendo de ustedes. Algunos han hecho un plan para la iglesia local. No han sabido delimitarlo bien cuando han dicho este plan, aunque es para la iglesia local, va a tener un enfoque solo de la tarea de la iglesia hacia afuera, por ejemplo. O este es un plan para una iglesia local, pero está dirigido a la JNI, en algunos casos que lo vi. O ese es un plan, en el caso de Williams, que está dirigido pues a ver el proceso de una JNI distrital. Entonces delimiten bien a qué área están usándolo, o si es un plan integral de la iglesia, pues asegúrese de que estén representadas todas las áreas de la iglesia. Somos mayordomos fieles. El segundo aspecto que me gustaría mencionar es que el liderazgo no es un acto autoritario. El liderazgo no es para nosotros el que está arriba, el que manda, el jefe, decía Marcus Witt en el video. El liderazgo es el carácter del siervo. Y de estos aspectos estuvimos hablando en la unidad 3 y en la unidad 5. Por cierto que en estas unidades revisamos los casos bíblicos y vimos algunas cosas, ¿no? Vimos, por ejemplo, como lo ven ahí en la lámina, el fracaso moral de David. Que ese fracaso moral de David fue más destructivo que cualquier revuelta política. ¿Cuántas consecuencias vinieron a David como
consecuencia directa de su desobediencia y de su pecado, ¿no? Cuidemos nuestra integridad. A alguno le escribí, creo, en su diario, bueno, en algún lado, que cuando mi esposo, cuando fue superintendente de distrito y él iba a instalar a un pastor a una iglesia, él le daba varias cositas, ¿no? Le daba, de por ahí le daba una brújula para hablarle de la importancia de la visión. Actualmente la superintendente actual le agregó una almohadita para que ponga las rodillas y ore. Pero siempre recuerdo que mi esposo les decía tres cosas. Generalmente pues vi más instalación de varones que de mujeres en la gestión de mi esposo. Y él les decía que tenían que cuidarse de las tres F. No sé a quién de ustedes se los escribí, pero algunos se los escribí ahí en las observaciones del Classroom. Y él decía, cuídate de las finanzas, ¿no? Las finanzas, trabaja con tus mayordomos, trabaja con tu tesorero, no tengas, no te mezcles con las finanzas de la iglesia, supervisa documentos, supervisa informes, pero el dinero que lo manejen los tesoreros y los ecónomos, que sea muy transparente en eso. Entonces hablaba de que había que cuidarse en el aspecto financiero. El segundo aspecto que él decía que debían de cuidarse era de la fama, ¿no? Que la gente comienza a mirarte como una persona más espiritual. Ay, que qué lindo que predica. Ay, pastor, es que usted habla tan bonito. Y entonces el ego, ¿no? Se sube el ego y hay que recordar que toda competencia viene de Dios. Entonces le decía, cuídate de la fama. Ahora con las redes sociales también, ¿no? Hay un momento para todo. Hay un momento para poder tomar una linda foto que ilustra eh, las actividades que estamos haciendo, ¿no? Es bonito poder compartir con otros lo que el Señor nos permite hacer, pero hay que cuidar la motivación del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? La fama. Y la tercera, F, que él mencionaba, eran las faldas. Bueno, aquí ahorita no está todavía nuestra compañera, ¿cómo es que se llama? Siempre se me olvida el nombre, qué vergüenza. Pero aquí lo tengo anotado, para que no se me olvide. Elizabeth, que se retiró, pero nuestra compañera, ya me voy a acordar. Ay, ya no me acuerdo, con N. Eh, ay, Pastora ayúdenme. Nicolás. Nicolasa, sí, 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 Nicolasa, gracias. Nicole iba a decir yo, porque aquí lo leí en el chat como Nicole, pero es Nicolasa. Bueno, no está nuestra compañera Nicolasa, tendríamos que decir entonces de los pantalones para que nos salgan las tres F. Pero mi esposo siempre decía, cuídate de las faldas. Y hago mención pues de estas tres F que mi esposo siempre dice cuando instalaba un liderazgo, porque a David las faldas le causaron daño, ¿no? Lo llevó un pecado como fue el descuido, la apatía, el aburrimiento y la vagancia, porque eso fue lo que se quedó David en un lugar donde no debía estar. Lo lleva a desear lo ajeno, lo lleva a tomar la mujer de su prójimo, lo lleva a tratar de inventar un complot para ocultar un hijo, lo lleva al asesinato, y eso trae destrucción a su casa, ¿no? Es tremendo cómo de verdad la historia de David y su fracaso moral le trajo tantos conflictos en su gestión como el rey de Israel. Pero no solamente vimos este problema, vimos también el agotamiento de Moisés, porque ahí tal vez hubo un problema de fama, ¿no? De ego, donde Moisés se sentaba y quería llevar adelante todos los casos. Había una falta de delegación y a lo mejor entonces una falta de humildad en el carácter de Moisés. Entonces tenemos que cuidarnos de esos aspectos, hermanos. Nosotros creemos que si nosotros no estamos haciendo algo, entonces las cosas nunca van a salir bien. Pero falta que nos enfermemos y que tengamos que dejar alguno de nuestros cargos para darnos cuenta que la vida continúa, ¿no? Eso es muy triste. Aún en los trabajos seculares a veces nos damos más allá de nuestras fuerzas al trabajo secular, por encima de cuidar nuestra propia familia y nuestra propia salud. Pero cuando usted se muere, la oficina hace un duelo, limpia el escritorio y contrata a otra persona. Entonces hay que cuidarnos.
hay que cuidarnos, hay que saber delegar, hay que saber formar líderes y hay que olvidarnos de que la iglesia gira en torno a mi capacidad. Recuerde que la iglesia solo gira en torno al poder del Espíritu Santo y a los líderes que se saben a sí mismos siervos. Tendríamos que hacernos algunas preguntas aquí, no solamente de este punto, sino del anterior. Voy a ir al anterior primero, ya que no hice preguntas de confrontación ahí. ¿Tengo realmente claro cómo funciona mi iglesia? ¿Le he enseñado a la congregación cómo funciona la iglesia? ¿He sido una persona que sé velar por los recursos financieros de la iglesia, estableciendo un claro presupuesto de cómo se utilizan los fondos de la iglesia y comunicándolo oportunamente, no solo al liderazgo, sino también al cuerpo de miembros en plena comunión de la congregación? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos. He tomado tiempo para escribir un plan y que de verdad oriente mis fuerzas para poder cumplir la misión que Dios me ha dado en la comunidad de fe o en el ministerio en el que que Dios me ha dado para llevar adelante. Y en cuanto a este otro aspecto del carácter de siervo, preguntémonos, ¿nos identificamos más con ser gerentes corporativos que con ser líderes encarnados como Jesús, tal como lo vimos en la unidad 5? Yo les confieso que tengo una personalidad que está enfocada en los procesos y en las tareas. Para mí se me es más fácil el desarrollo de planes de trabajo, estrategias de trabajo, delegar funciones, hacer organigramas, hacer perfiles de puestos, o sea, estudiar recursos humanos y administración de empresas, y eso se me da con mucha facilidad. Me cuesta más la parte relacional. Hay personas que estamos más enfocadas en los procesos y hay personas que están más enfocadas en las personas. No, ni una no está mal ni la otra está bien, ¿no? Sencillamente son capacidades diferentes. Ambos nos necesitamos. Si yo sé que tengo una carencia en mi trabajo con las personas, pues tengo que ser intencional en abrirme espacios que me ayuden a crecer en esa parte. Porque recuerden lo que hemos aprendido, lo mencionaba muy bien Williams en algunos comentarios del diario, que nosotros tenemos neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Sería una buena palabra para nuestro muy olvidado glosario, que yo espero que usted por iniciativa propia haya puesto algunos términos que le hayan llamado atención de este curso. Pero la neuroplasticidad nos enseña que el cerebro sigue aprendiendo en todas las edades. Antes nos decían que no, que lo que uno aprendía en los primeros 5 años de vida era lo fundamental y después de ahí el cerebro como que se iba endureciendo y nada le entraba. Por eso decimos cabeza dura. Pero hoy la neurociencia nos ha enseñado que eso es mentira, que el cerebro puede estar estableciendo nuevas conexiones, que nosotros tenemos que estimular esas nuevas conexiones a través del aprendizaje continuo y que entonces con esas nuevas conexiones hay neuroplasticidad. Nosotros podemos aprender cosas nuevas cada vez. Estoy dándole una definición no de diccionario, pero en teoría la teoría de la neuroplasticidad es que yo no tengo un límite para aprender, no importa la edad que tenga, siempre puedo aprender. Ayer en una visita que hacía a una persona que está enferma y que dejó de manejar como consecuencia de su enfermedad, al sentirse mejor me decía, es que yo puedo manejar y yo tengo que volver a hacer este proceso de manejar. Ahí es más fácil porque es reconectar con un aprendizaje que ya tenemos. Entonces, claro, ella decía, el primer día que tomé el carro me dio susto, como si fuese la primera vez, más que manejar, miedo de que mi cuerpo no respondiera bien por el estrés. Pero bueno, ahora ya sabe que sale a manejar y nada más que siempre anda acompañada. Eso es retomar un aprendizaje que se había olvidado. Por eso hay un refrán que dice que el que aprende a andar en bicicleta, pues aunque pase mucho tiempo, va a recordarlo. Pero también nosotros, no importa la edad que tengamos, podemos adquirir nuevos conocimientos. Es un proceso de generar hábitos.
Todo eso lo vimos anteriormente, ¿no? De generar hábitos. Cuando yo genero un hábito y mantengo ese hábito de disciplina, de aprendizaje, nosotros podemos lograrlo, sea aprender a tocar un instrumento musical, sea sacar una carrera profesional. ¿Cuántas noticias leemos de personas que a los 80 años están sacando una carrera? Entonces, siempre nosotros podemos aprender, siempre podemos aprender. Y en este caso específico, como el ejemplo que les estoy dando de mí misma, si yo estoy más inclinada a los procesos y a las tareas, tengo que ser intencional en, en trabajar en esas oportunidades de aprendizaje que yo tengo, que es establecer conexiones significativas con las personas. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante que la conexión. No hay nada más importante, lo veíamos en el mentoreo, ¿no? Ocupamos tener conexión con las personas. Las personas necesitan tener vínculos con sus líderes. Los líderes no pueden dejarse opacar por la fama de que llegan, predican, salen con 3 guardaespaldas, se montan al carro y se van. No, ocupamos conexión. Eso es ese modelaje de que usted se detenga, de que usted salude, de que usted hable, de que usted le dedique tiempo a la gente, de que ponga un mensaje por WhatsApp, de que pregunte cómo están, de que, mire, si alguien le dice a usted, pastor, ora por mí, mire, apúntelo 5 días más adelante en su agenda y diga, preguntar cómo sigue la persona que le pidió oración, para que la gente vea que usted lo tiene en la mira. Y si usted dice, es que yo tengo una memoria que todo se me olvida, pues apúntelo, para que no se lo olvide. ¿Cómo se identifica usted? Como un CEO corporativo al que los demás le rinden cuentas si usted no tiene relaciones con ellos porque son sus empleados. No. O se identifica con el liderazgo encarnado de Jesús. Pregúntese sobre si su resiliencia es una fortaleza. Si usted persiste en hacer las cosas porque realmente usted es una persona resiliente y tiene la convicción de que Dios lo ha llamado a insistir con eso que usted quiere hacer en la iglesia local, o si está haciendo las cosas por terquedad. Recuerden que estamos viendo la liga, ¿no? Dos puntos de atención. Hago las cosas porque soy resiliente, que a pesar de las pruebas que he encontrado, sigo aquí trabajando en este punto. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a esto. O sigo haciendo las cosas por terquedad, porque no me da la gana bajar el brazo, no dejarme torcer el brazo y como yo lo quería hacer, ahora no me voy a dar por menos y lo voy a hacer. Son preguntas, ¿no? Son preguntas que nos pueden llevar a un fracaso ministerial. Ni los egos, ni las faltas morales, ni la arrogancia, ni la falta de delegar tareas. Bueno, son cosas que nos convienen. Tenemos que preguntarnos sobre esto. Recordemos que nosotros somos líderes siervos y un líder siervo se exige a sí mismo ser el primero que sirve a los demás. Pregúntese si usted tiene ese liderazgo encarnacional de Jesús o si debe decirle al Espíritu Santo que ponga más su esencia en cada uno de nosotros, porque creo que todos los días tendríamos que pedir esto. Nosotros tenemos que poner a prueba ese liderazgo de servicio y preguntarnos, o más bien este liderazgo de servicio mismo es el que nos hace la pregunta. Las personas que estamos liderando bajo nuestro liderazgo de servicio, ¿se vuelven más sanos? ¿Se tornan en personas más libres? ¿En personas más capaces de dar sus vidas para servir a otros también, dar su tiempo, dar sus recursos financieros para servir a otros? ¿Cómo está mi liderazgo? ¿Será que mi liderazgo está quemado por tanto exceso de funciones que le estoy poniendo? ¿Cómo son mis líderes? ¿Tienen miedo de tomar decisiones a causa de lo que yo les pueda decir o llamar la atención? Si nuestros líderes tienen miedo de hablar con nosotros, si las personas no están desarrollándose por debajo de nosotros, si nosotros hemos sobrecargado a algunas personas, pues es tiempo de que evaluemos. Si nosotros solamente somos delegadores, que nos encanta que los demás hagan cosas, o realmente estamos sirviendo con amor a la iglesia para facultarlos en un momento determinado, ¿no? Son preguntas importantes que tenemos que hacernos. Bueno, he visto 2 puntos a manera de resumen.
Me gustaría escucharlos. Es un resumen, ¿no? Después podemos entrar a otro aspecto. Voy a quitar la presentación y quisiera que me hablen de lo que hasta ahora he estado mencionando para ustedes. Rubén, bienvenido. Les voy a pedir que todos participen. Buenas noches, pastora. Buenas noches, Williams. Eh, bueno, creo que el resumen que esta noche nos está dando, como decía al principio, eso es como una retroalimentación, todo lo que pasamos y algo que al final sobre todo dijo, de que tenemos que tener una mayordomía fiel en la posición que la iglesia nos ha dado en cuanto a un cargo eh, o al mismo servicio pastoral. Eh, y también algo que dijo acerca del líder siervo, el fracaso moral de David o el agotamiento de Moisés, ahí tal vez yo le aumentaría uno, que sería no dejarnos pasar por el síndrome de Josué, en la cual no dejó a alguien para continuar con el liderazgo en el pueblo de Israel. Y sabemos que nosotros no vamos a estar para siempre Ujú, y hay que dejar la posta a la siguiente generación. ujú, Y a esa generación hay que formarla eh, y que ellos descubran su llamado. Ayudar a que descubran su llamado, sus dones y talentos, pues siempre hay algo que hacer en la iglesia. ujú. Nunca se deja cabos sueltos, podría decir. Y ahí, la última parte sobre todo, me quedo yo más, que el líder siervo se exige a sí mismo para servir a los demás. Tiene que ser una exigencia propia de nosotros. Ujú. Y no solo porque estamos bajo el ejemplo de Jesús, sino para cumplir también su mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Entonces creo que eso es lo que más me quedó hasta el momento, pastor. Muchas gracias, William. A ver los demás. ¿No les dice nada lo que hemos hablado hasta ahorita? Martín, ¿estás ahí? ¿Cómo sigue su papá, Martín? Jaime, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, en el ministerio pastoral mucho se aprende y también compartes lo que lo aprendido, ¿no? Y aquella vez cuando era miembro de la iglesia teníamos una avanzada y en ahí quizás no son todos nuevos, seguramente vienen de otras iglesias o ex nazarenos y sobre esto de finanzas, eh, en resumen, digamos, los diezmos contaba una sola persona, dicen, se llevaba a su casa solito. Entonces, un error grave, ¿no es cierto? Y casi es, o sea, no todos los pastores así han llegado a pastorear, digamos, una buena administración, mayordomía, quizás en pocas materias vencidos, yo entiendo de esa manera, pero otro pastor llega
y quiere poner en reglas, en orden y les cuesta, ¿no? Entonces, informe de los pastores vamos a recibir, entonces, de esa manera se aprende también, ¿no? Y ahora, en la iglesia, yo que estoy, anterior también que estaba, y me pasa el informe del pastor saliente y me quiere entregar a mi dinero. Habían tenido, ¿cómo se dice esto? Fondos para proterreno. Ujú. Entonces yo no quería recibir, es que yo no puedo administrar, porque yo sé que el pastor no puede meterse en finanzas. Le llamé a la tesorera delante de la junta, por favor, tú tienes que administrar. El pastor saliente me dio cómodo, no confiaba, ¿no? Entonces no daba facultad. Entonces yo tengo entendido que he aprendido también como pastores, no lo puedes meter en finanzas, es netamente no. Recibimos de ahí a la iglesia, la junta, han confiado a la hermana, ¿no? Y yo le dije, por ustedes han elegido como iglesia una tesorera, ustedes han sabido, digamos, que tiene buen testimonio, es una persona confiable, entonces tenemos que dejar que administre el dinero. Entonces, en esa iglesia también he enseñado que de esa manera se debe administrar los fondos, finanzas, tesorera, no el pastor, una, digamos, de proteger, el pastor agarraba, entonces yo no estoy de acuerdo. Entonces, cada mes si crece hay informe, al final también informe presente. Entonces, esa parte es muy bien, pero en esta iglesia nazarena es muy bueno, ¿no? De esa parte, hay informes. Ujú. Ahora, un poquito del contexto, salemos otras iglesias, la cúpula del alrededor del pastor, su clan familiar nomás, creo que lo tienen tesorera, mayordomos. Eso escuchar también no será tan verdad, pero mi iglesia nazareno es, de esa parte es muy bueno, ¿no? Y sigue estamos aprendiendo también. Ese es muy importante. Otro también he escuchado, fama, ¿no? Y a veces se ve a los pastores, quizás que tienen buena expresión, quizás hacen mucho TikTok y se hacen conocer, pero no es malo, ¿no? Pero el malo es cuando ya el ego sube Exacto. en esa parte, ¿no? Pero mientras otros no somos, no a ser todos iguales, ¿no? En eso estoy de acuerdo, ¿no? Y cada pastor tiene su formación, su capacidad. Va a ser algunos pastores, digamos, maestros, docentes, ¿no es cierto? Hay pastores, netamente, yo digo, que está preocupado por la iglesia, va a orar, visitas, predicaciones, Ujú. netamente pastor. También es un don, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Pero quiera o no quiera, somos profesores también, ¿no? Y partimos del conocimiento. Y también he aprendido, pastora, y quizás en la iglesia yo veo profesionales, yo estoy enseñando a los profesores, docentes, estudiantes, abogados, de administración. Entonces ahí es mi reto también, ¿no? Y yo al principio yo me sentía, menospreciaba yo mismo. Entonces yo he aprendido también a consultar a los amigos no profesionales de los pastores que hay. Entonces me dijo, no, tú tienes que menospreciarte, tú eres pastor, Ujú. tú has estudiado, tú has preparado. Ellos en otra área son profesionales, pero en área teológica es muy diferente. No te menosprecies, siga adelante, prepárate y en parte. Entonces, ay, sobrellevé también, pastora, no hay veces en tu frente que está. Entonces, uno tiene que esforzarse para predicar la palabra de Dios, ¿no? Y ese es mi reto, ¿no? Y prepararse más porque la gente profesional te están escuchando, ¿no ve? Entonces, eso también he aprendido y sí me animo, por eso estoy en estas clases también. Yo quiero conocer un poco más, saber y para predicar, para enseñar. Ahora en esta administración también, ¿no? ¿No es cierto? Es muy importante para guiar a la iglesia. Eso, pastora, ¿no? Es muy bueno y cada clase cada materia siempre se aprende. Algo nos llevamos en nuestros corazones, ¿no?
algo para impartir también, ¿no? Y Amén. eso, pastora, mi participación. Muchas Gracias. gracias, Jaime. Eh, David. Amén, pastora. Eh, en cuanto al resumen, bueno, recordaba, ¿no? Algunas cosas cuando también hablaba el pastor Jaime. A veces nosotros tratamos de manejar la iglesia como se maneja una empresa en la que trabajamos. Y había un hermano en mi iglesia también que era muy estricto, sí, era muy responsable, pero a veces quería manejar como una empresa secular en cuanto a la organización, ¿no? Y a veces sí había choques. Me acordaba de que más o menos hay que buscar siempre un equilibrio como pastores o copastores, tal vez que estamos apoyando al pastor. Ujú. Y necesitamos ser muy sabios, ¿no? Porque si bien en nuestra carrera podemos adquirir muchas herramientas, no se va a manejar de la misma manera, ¿no? Entonces eso a mí me causaba mucha curiosidad y en las reuniones de la junta, a veces el hermano quería pruebas, ¿no? Quería estudios científicos y era muy complicado, ¿no? Eso me venía a la mente. Mm, después, en cuanto a la organización, ¿no? Eso, y recuerdo las palabras de su esposo, pastora, porque las mismas me dijo un pastor, Eddie Huanca se llama, un pastor que aprecio mucho, y él ha sido el primero que me ha mencionado las tres Fs, y me hizo acordar, me hizo acordar mucho a eso. Y en cuanto a las finanzas, yo he aprendido que, como decía el pastor Jaime, la familia a veces toma los cargos, tal vez a manera de apoyo, pero no se puede, la esposa del pastor no puede ser tesorera, ¿no? Una vez me han enseñado eso. Justamente por los comentarios que se pueden generar o la codicia tal vez que puede llegar, ¿no? A la familia. Entonces no tiene que ser la esposa del pastor, ¿no? Y el pastor no puede tampoco manejar los recursos económicos. Lastimosamente nos meten a todos en la misma bolsa cuando mencionan esto, ¿no? De iglesias que roban, que solamente buscan miembros para pedir dinero, ¿no? Y nosotros, como Iglesia del Nazareno, siempre estamos cuidando eso, ¿no? Por lo menos en mi iglesia, en nuestro distrito, los pastores también siempre están teniendo cuidado de esto, ser diligentes, ¿no? Y cuando hablamos con alguien que no es cristiano y mencionan esto, nosotros decimos, la Iglesia del Nazareno o los pastores por lo menos no cobramos un sueldo. Muchas iglesias no reciben ofrendas, ¿no? Porque no hay la capacidad en áreas rurales, ¿no? Y lo hacen por amor, lo hacemos por amor. Nosotros no vemos esto como un negocio y es bueno siempre, yo creo, aclarar esto a amigos de otras iglesias o cuando estamos evangelizando incluso y aclarar las dudas, ¿no? Pero el resumen, como decía Williams, es una retroalimentación, ¿no? Refresca nuestra memoria, muchas cosas hemos tal vez olvidado porque es mucha información y también nos confronta, ¿no? A seguir superándonos. Yo este año he dejado de tomar las materias de licenciatura y su materia ha sido como un balde de agua fría, ¿no, pastora? Porque eh, no puedo descuidar mi formación como hijo de Dios, el llamado que Dios nos ha dado a cada uno, ha puesto en nosotros y tenemos que ser responsables también con el llamado, ¿no? No es solo inspiración del Espíritu, es que tenemos nosotros la obligación de ser excelentes, ¿no? Entonces, eso podría mencionar, pastora. Gracias. Gracias, David. Rubén, en cuanto a la pregunta que haces en el chat, ni el FODA ni el 360 son como, voy a leer otra vez, son herramientas para la organización o la administración. Realmente son herramientas de diagnóstico a partir de la cual se puede construir un plan de trabajo, considerando
digamos, en el FODA, considerando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Yo con ustedes les pedí que usaran el FOAR, es como un enfoque diferente porque te lleva por las fortalezas, también te lleva por las oportunidades, pero luego te habla en un sentido más positivo de las aspiraciones. O sea, tenemos estas fortalezas, tenemos estas oportunidades, queremos lograr estas aspiraciones para lograr estos resultados. Entonces, te ayudan mejor como a construir ya un plan a partir de las fortalezas, a partir de las oportunidades. De ahí soñar con esas dos cosas y luego establecer cómo vamos a lograr estos resultados que aspiramos. El 360 no lo conozco, entonces no te podría hablar del modelo 360. Yo, aunque me dedico a la administración, tengo mucho tiempo de estar más inmersa en las tecnologías educativas y entonces no sé cuál sería el 360, pero voy a investigarlo. Y quiero decirles una cosa más antes de poner la presentación. Fíjese, yo tengo una responsabilidad con ustedes, ¿no? Que es tratar de ser la mejor comunicadora y profesora pues que puedo serlo. Para mí también ha sido un reto estar con ustedes en este horario tan extenso, ¿no? De 3 horas, son 9 horas semanales, porque ya anteriormente yo había dado este curso pero a nivel de bachillerato, entonces nada de lo que tenía decidí usarlo, sino que pensé en desarrollar algo que exigiera más, porque la educación a medida que va avanzando se supone que va profundizando. Y entonces también fue un reto de venir estudiando con ustedes a medida que avanzaba dando las clases. Pero sobre todo yo quiero decirles que cuando yo estudié en el seminario, muchas de las clases eran semestrales, 6 meses veíamos contenidos. Luego las clases fueron como de 4 meses, más o menos esto equivale esta clase, como 4 meses. Y luego se volvieron intensivos. A veces vi gente que llevaba un curso en un fin de semana. Y yo quiero decirles que ustedes no pueden autoengañarse. No pueden, no, ni yo me puedo autoengañar, ni ustedes se pueden autoengañar, ¿no? Pensando que porque hicimos un curso tan intenso ya somos, bueno, unos profesionales. Esto es una pincelada que le suma a lo que vieron en el bachillerato. Pero realmente nosotros tenemos que ser personas de crecimiento continuo. Ustedes tienen que salir de aquí a tomar todo el recurso que puedan de donde está disponible. Yo no estudié en la época de las redes sociales, ni de la inteligencia artificial, ni del internet. Yo estudié cuando tenía que ir a las bibliotecas. Ahora el conocimiento está ahí, al alcance de un clic. No hay excusas para decir que no tengo cómo aprender, porque el conocimiento está ahí. Por eso en los cursos se busca más el desarrollo competencial a partir de conocimientos dados, porque el conocimiento está ahí. Cuando nosotros estamos hablando ahorita de la educación teológica, a mí me preocupa y yo quiero ser exigente con ustedes, motivarlos a hacer sus trabajos con excelencia, porque ustedes son los futuros profesores. Y yo no quisiera que yo sea un buen referente de profesora para ustedes, ¿no? Yo quisiera que ustedes digan, bueno, aprendí hasta la disciplina de cómo se entrega un trabajo. Y que cuando ustedes sean profesores recuerden que están formando la nueva generación de líderes. Y no podemos ser suaves porque como bien lo dijo ahorita Martín, esto es una carrera profesional. Yo no creo que usted quiera que lo atienda un médico que aprendió suave ahí, lo ayudaron y ahí fue suave, ¿no? Ya, ahora es el doctor que lo va a atender a usted. No, usted prefiere que se quemó las cejas. Es igual, tenemos que ser profesionales en nuestra tarea. Somos profesionales en la teología, ¿no? Hasta profesionales en las relaciones humanas, porque se trata más de relaciones humanas que otra cosa, ¿no? Entonces, para retomar esto que ustedes acaban de mencionar de la organización, que creo que mencionó Martín, hablando de que cuando él ha llegado a la iglesia de Nazareno se ha dado cuenta que somos una iglesia estructurada. Y yo digo que nosotros como una iglesia de santidad, con una rica herencia wesleyana, tenemos que tener claro que la iglesia no es una corporación, sino es un organismo con un propósito misional y social.
Entonces nosotros como organización, la organización como tal, los procesos administrativos, los procesos de planificación, los procesos de diagnóstico, existen como un proceso para facilitar la santidad práctica. O sea, tenemos que hacer toda una estructura, una estrategia, definir una cultura. ¿Para qué? Para salir a aplicar el amor de Dios a las personas y cumplir con la gran comisión, vivir la santidad práctica. Nosotros como movimiento wesleyano tenemos que salir a tener un impacto social que sea así tangible en nuestras comunidades. Tenemos que poder tener en nuestro plan de trabajo cómo vamos a tocar a los marginados, cómo vamos a tocar a las personas que están afuera de la iglesia, en necesidades tan importantes, por ejemplo, como la educación, que están bajo amenazas de ambientes hostiles, ambientes agresivos, ambientes de droga. Entonces nosotros tenemos que tener una estructura para la multiplicación, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo de la mejor manera posible? ¿Cómo vamos a formar al cuerpo de Cristo? ¿Cómo vamos a alcanzar a las personas y luego ponerlas en un proceso de formación continua como lo tuvo Juan Wesley, ¿no? Con clases, con bandas. ¿Cómo vamos desde la estructura a apoyar el discipulado intencional? ¿Cómo vamos a establecer un sistema de rendición de cuentas? ¿Cómo vamos a generar un impacto social en medio de la comunidad que nos haga sentir en la comunidad como una voz viva? Para eso tenemos que planificar, para eso tenemos que presupuestar, para eso tenemos que establecer niveles de autoridad y de responsabilidad. Entonces, una vez más repito, todo el proceso organizativo nada más es un medio para facilitar ¿qué? La santidad práctica. Esa administración que estamos haciendo es para dirigirnos hacia un impacto, no un impacto para los que están dentro de la iglesia, pero un impacto sobre todo para los que están fuera de la iglesia. Así que nuestra estructura eclesial, nuestros presupuestos, nuestra organización, debe reflejar ese compromiso que tenemos a servir a la comunidad y servir al mundo. Importantísimo, porque tenemos que ver cuánto de nuestros presupuestos está destinado a eso, hacia afuera, a salir de los muros del templo, a apoyar la misión global, en nuestro caso, que somos una iglesia que sostiene toda una estructura misionera, pero también a sostener los programas de misericordia a nivel local, de compasión a nivel local. Todo eso tiene que estar reflejado en nuestro organigrama, pero sobre todo tiene que estar internalizado en nuestra cultura como institución. Somos una iglesia de compasión y entonces la gente tiene que tener eso claro, ¿no? Que tenemos que servir a los demás, que tenemos que ser transparentes en el manejo de los dineros, que tenemos que saber delegar. Todo eso es parte de nuestra cultura organizacional. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser administradores que hagan las cosas con excelencia, que es eficiencia y fidelidad, ¿no? Tenemos que ser líderes con una visión, transformadora. Queremos alcanzar a la gente para que sean abrazados con el mensaje de esperanza, pero también que sus vidas sean transformadas para bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y también tenemos que ser siervos que salimos a atender a las personas con la misma humildad y la misma accesibilidad que lo hizo Cristo. ¿Ok? Eso para retomar más aspectos de las primeras dos unidades. Pero también nosotros como personas llamadas a tener un liderazgo de servicio, tenemos que recordar que nuestra pirámide está invertida. Si tuviéramos que dibujar un organigrama, tendríamos que decir que quien es la base de nuestro organigrama, la persona a quien sostiene toda estructura es la iglesia misma. Y la iglesia llama a un pastor y el pastor se equipa con una junta, pero todo está en función de servir al cuerpo de Cristo, ¿no? Y la junta a la vez desarrolla líneas de servicio, al revés, la pirámide invertida, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que estamos llamados a esa premisa radical. La primer tarea del líder es servir a las necesidades de sus seguidores, en este caso, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y el verdadero liderazgo de servicio se mide por el impacto que estamos teniendo en la vida, en la transformación de la vida a las personas a las que sirve, ¿no? De sus membresías.
Y por eso les hacía la pregunta anteriormente. ¿Las personas bajo nuestro liderazgo se vuelven más sabias? Pues deberían. ¿Se vuelven más libres para expresar su fe porque conocen la verdadera libertad de lo que significa estar en Cristo? Pues deberían. ¿Se vuelven más autónomos o más dependientes de usted para vivir su propia fe? Pues deberían ser más autónomos porque usted los está capacitando. ¿Están más dispuestos a servir a otros o siguen siendo esos miembros que pastor, vea, óreme, ayúdeme, visíteme? ¿O sabe que él es también un servidor que tiene que salir a ayudar, a visitar, a servir? Pues debería. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a valorar nuestro propio liderazgo. Pues bueno, hoy vamos a terminar la clase un poquito antes. Todavía no, ¿verdad? No crea. Pero como vamos a terminar un poco antes, les voy a pedir que hagamos un pequeñito receso ahorita de unos 15 minutos para seguir con los 2 puntos que me quedan para resumir lo que hemos estado estudiando en estas semanas. ¿De acuerdo? Entonces son las 6:14 en mi país, 6:15. Vamos a volver aquí en 15 minutos. Muy bien. Nos estamos viendo un ratito. Está bien, pastor. Creo. Bien, ahorita vamos a entrar a otro tema. Siempre recuerden que estamos trabajando a manera de resumen de los contenidos principales. Tal vez está pensando ahorita que la lámina que debía haber integrado aquí era donde estaban aquellas competencias que vimos de los diferentes personajes. Bueno, pero está en una de las presentaciones porque ahí están las habilidades a desarrollar, ¿verdad? Entonces es muy importante que esa lámina donde estudiamos a Moisés, a Nehemías, a Esther, bueno, a varios, repasen esos contenidos. Vamos a hablar ahorita de otro aspecto que también estudiamos, que fue el llamado a proteger el cuerpo de Cristo. Y este aspecto pues es vital en nuestra gestión, en el liderazgo. Nosotros estamos para cuidar el cuerpo de Cristo y tendríamos que verlo dividido en áreas específicas. A lo mejor son 2 áreas, pero yo he puesto 3 ahí. Y todas estas áreas pues redundan en el trabajo de la pastoral, ¿no? Nosotros estamos llamados a cultivar la pertenencia, al cuidado de las otras personas. Eso es parte de lo que vimos en la unidad 2 y en la unidad 6. Aprendimos que el cerebro necesita de su capacidad de neuroliderazgo, ¿no? Y que lo que necesita el pueblo es la seguridad. Eso ya lo vimos, pertenencia. Y la pertenencia se consigue cuando la gente se siente segura. Por eso el autoritarismo, la injusticia en la iglesia, lo que libera es miedo, cortisol, libera miedo. Y entonces cuando tenemos miedo se paraliza la misión. La pregunta es ¿cómo administramos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo se siente la gente con nosotros? ¿Nos siguen porque sienten seguridad en nuestro estilo de liderazgo, en la manera en que nos acercamos a ellos? ¿O hacen las cosas porque tienen miedo, ¿no? De nosotros, de nuestro tipo de liderazgo. Por eso nosotros tenemos que ser administradores que practiquen la empatía. Y la empatía pues requiere que nosotros tengamos inteligencia emocional. ¿Saben? No lo vimos eso durante el curso, no explicamos los componentes de la inteligencia emocional, pero hablamos de que una persona es inteligente emocionalmente. Tal vez no lo hablamos como inteligencia emocional, pero hablamos de la autoconciencia, ¿no? Entonces una persona se puede identificar que es inteligente emocionalmente cuando ha desarrollado la autoconciencia, cuando es capaz de la autorregulación. Estudiamos el aspecto de la autorregulación con aquel videíto de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos sobre el hermano que estaba orando porque otra persona lo había ofendido? Bueno, eso es la capacidad de detenernos, respirar, no tomarnos las cosas personales, pedir sabiduría, dirección a Dios. Y otros aspectos de la inteligencia emocional tienen que ver con la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Son 5 cosas, ¿no? Yo creo que eran 3 autos, ¿no? Autorregulación,
autoconciencia, automotivación, empatía y habilidades sociales. 3 dirigidas hacia nosotros mismos y 2 dirigidas a nuestra relación con el prójimo, pero todas sometidas a la dirección de Dios, ¿no? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, para poder lograr esto, definitivamente que nosotros ocupamos de la inteligencia trascendental. Les voy a dejar ese nombre para que ustedes investiguen. Pero cuando salieron las 9 inteligencias múltiples, ¿verdad? Se habla de las inteligencias múltiples, se habló de que la inteligencia trascendental es la base de todas las inteligencias, porque habla de lo que es trascendente, no lo que es temporal, sino para qué estoy aquí en la tierra, contesta las preguntas vitales de la vida. Entonces nosotros ocupamos de la inteligencia trascendental, de la inteligencia emocional, para poder liderar. Cuando hablamos de la autoconciencia, estamos hablando de esa capacidad de reconocer y comprender nuestras emociones. Pero también tenemos que reconocer qué cosas nos desencadenan malestar, ¿no? Y que nos afectan en ese proceso de autocontrol. ¿Recuerdan la amígdala que nos secuestra? Bueno, ¿qué desencadena eso? Conocer eso nos ayuda a estar en una situación de no riesgo. Porque, por ejemplo, si yo sé que a mí me molesta que levanten un falso testimonio y sé que eso desencadena en mí un proceso de mal carácter y se está dando una situación donde estoy viendo que alguien es víctima del mal testimonio, pues yo tengo que recurrir a una técnica de autorregulación, perdón. Vimos 3 técnicas de autorregulación y les dije que la mejor de ellas era respirar. Entonces, como yo estoy consciente de qué son las cosas que me disparan, tengo que estar consciente de los mecanismos que puedo hacer para recuperar el control de mí. Entonces, la autorregulación es esa habilidad que yo tengo para poder gestionar mis emociones, gestionar mis propias emociones y también controlar pues mis impulsos, ¿no? De manera que después no tenga que decir, disculpe hermano, es que todo lo que le dije es porque estaba muy enojado, ¿no? O sea, ocupamos tener autoconciencia, autorregulación. Pero también tenemos que tener una motivación intrínseca. La automotivación, esa habilidad para que podamos gestionar nuestras emociones de una manera saludable, constructiva, donde podamos nosotros también no estar dependiendo de factores externos para poder proseguir con nuestras tareas, sino que sepamos que la motivación es algo que viene de adentro de nosotros y en este caso específico de la seguridad de nuestro llamado. Y las otras 2 habilidades son importantísimas, ¿no? La empatía, que es esa capacidad de ponernos en los zapatos de los otros, lo hemos dicho varias veces en el curso. Y también la destreza de poder pues tener relaciones correctas con nuestro prójimo, que son pues las habilidades sociales. Poder construir esas conexiones, poder comunicarnos con los demás de una manera correcta, de una manera constructiva. Todo esto, hermanos, nosotros lo necesitamos para cultivar pertenencia. Tenemos que desarrollar entonces la empatía, la inteligencia emocional. La empatía es uno de sus componentes, porque el siervo no explota delante de sus voluntarios, no los trata mal, no los ofende. El líder siervo está llamado a proteger, está llamado a facultar, y por eso tenemos que ser personas que podamos facilitar la comunión, pero también el cuidado mutuo. También nuestra meta no es tener un gran ministerio. A veces estamos enfocados en tener miles de personas. Más bien nuestra meta es tener personas que están dispuestas a multiplicar el ministerio a través de ellas, ¿no? Somos multiplicadores de los ministerios. Tenemos que usar los ministerios de la iglesia, el de la juventud, el del DNI, el de la compasión, pues para poder facultar a nuevos siervos, darles líneas de autoridad en la iglesia. Mire, hermano, venga, usted tiene facilidad para los números, venga, yo le quiero facultar a usted para que, primero le voy a delegar tareas para que usted aprenda lo que significa ser un ecónomo, para que usted pueda hacer, llevar los libros, para que usted pueda hacer las conciliaciones bancarias, para que usted pueda, pues, estudiar nuestro presupuesto, para que usted se pare frente a la iglesia y motive a la alabanza. Usted que sabe cómo gastamos el dinero, usted ve lo que hacemos, motive a adorar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si usted tiene DNI, bueno, ahí tiene un ministerio amplísimo. Usted ocupa maestros, usted ocupa
consejeros, usted ocupa líderes de matrimonios, usted ocupa personas que quieran trabajar con las mujeres, usted ocupa personas que quieran trabajar con los adultos mayores. Tenemos que multiplicar a las personas en el ministerio. De nada nos sirve tener una gran iglesia de multitudes que solo vienen el domingo y sus vidas salen exactamente llenas, pero no están dispuestas a derramar su vida en un servicio santo, que es nuestro llamado, ¿no? Desarrollar líderes, desarrollar discípulos en nuestra iglesia. Delegar es la tarea que también tiene que ser todo ministro, ¿no? Ya lo vimos, para luego facultarlos. Pero también nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y hablamos de la ética del descanso, ¿no? Y hablamos de que el ocio también es importante para nosotros. ¿Lo recuerdan? Vimos parte de estos componentes, si no me equivoco, allí como en la unidad 2. Cuando hablamos del fracaso en la gestión. Y el fracaso más grande o más común que hay en el ministerio cristiano es el abuso de uno mismo. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia espiritualidad y de nuestras propias emociones, queridos amigos. No se olvide de eso. Dedíquese tiempo a usted mismo, a estar a solas con Dios, a tener tiempo de cuidar su cuerpo, haga ejercicio, hidrátese, coma correctamente, quítese el púlpito integrado. Estamos todos en ese proceso, ¿no? De ser mejores mayordomos de nuestro cuerpo. Sea buen mayordomo de su descanso. Trate de dormir 8 horas continuas. No diga, ya dormí 5 de la noche, voy a dormir 3 de la tarde. No, trate de dormir 8 horas continuas. Póngase límites ante la pantalla, porque la luz engaña al cerebro y lo hace creer que está de día, y por eso no se activa todo lo que necesitamos que se segreguen, los químicos que se segreguen para tener un descanso productivo. No se sature, delegue y faculte, porque el agotamiento pastoral está llevando muchas iglesias, o muchas iglesias están llevando a los pastores a un agotamiento pastoral, y nosotros pues tampoco podemos ir contra la ética del bienestar. También eso es un pecado, porque la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es contado por pecado. Nosotros como líderes siervos tenemos que decidir cuidarnos a nosotros mismos y no permitir tampoco que se nos afecte nuestra salud mental, en nuestro bienestar. Bueno, el bienestar es integral. Ya hablé del cuidado del cuerpo, ya hablé de las horas del descanso, pero yo quiero hablarle también del cuidado de sus emociones, el cuidado de sus emociones, de su estado anímico. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nos tomamos pues cosas muy personales que nos hieren, que nos generan dolor ante de la congregación que habla del pastor, o viceversa. Mire, cuide su mente, cuida su corazón, no permita que palabras que no lo edifican entren en su mente. Nosotros no podemos controlar la vida de las otras personas, pero podemos ponerle límite a las personas que nos hablan de manera ofensiva, y podemos decirle, mire, yo no le permito que usted me hable de esta manera, ¿no? Yo mejor me voy a retirar porque no quisiera que esta conversación termine mal. Es parte de la autorregulación. Pero también no se tome las cosas personales. Por aquí en Costa Rica decimos que no hay billete, que no todos somos billetes de 1000 para caerle bien a todos. Habrá gente que está de acuerdo con nosotros, habrá gente que no. Pero no se lo tome personal, ¿no? Ni mucho menos deje que haya una raíz de amargura en su familia con relación a la iglesia. Siempre pida el respeto y dé el respeto. ¿Ok? Entonces nosotros estamos llamados a dejar ese legado, ¿no? De cultivar la pertenencia, y también de la ética del descanso, de procurar nuestro bienestar, de cuidarnos a nosotros mismos. Y al cuidarnos a nosotros mismos estamos cuidando también a nuestra familia. Pero el tercer aspecto que yo incluí ahí tiene que ver con creo que la penúltima lección que vimos sobre el mentoreo. Nosotros estamos llamados a la multiplicación del liderazgo. Decía Williams hace un ratito que él hubiera añadido ese aspecto. Nosotros tenemos que generar Timoteos, diría la iglesia, ¿no? Timoteos, tenemos que saber mentorear a otras personas, saber tener un ojo que pueda detectar dónde está el liderazgo potencial y dar nuestro tiempo a esas personas. Si nosotros multiplicamos líderes, pues tenemos más gente que puede ayudarnos a atender las necesidades de las membresías.
Y nosotros tenemos que dejar, o más bien no podemos caminar a tratar de perpetuar nuestro liderazgo por siempre, para siempre y jamás, ¿no? Más bien nosotros estamos pensando en la sostenibilidad de la misión en el largo plazo, asegurándonos la formación de líderes para las nuevas generaciones, para lo que sigue, para los que vienen. Nosotros tenemos que ver el mentoreo como un acto de servicio. No es una tarea más, es la manifestación más pura del liderazgo siervo y está basada en ese modelo de Jesús con sus discípulos. 3 años se dio a ellos, pero también en el modelo de Pablo con Timoteo. Tenemos que saber delegar el poder, tenemos que saber enseñarle a las personas y desarrollarlos en el servicio. Por eso tiene que utilizar su tiempo, su conocimiento y su red de contactos para elevar a otros. Nosotros tenemos que llevar a las personas a que se sientan a sí mismas, no como meseros que traen el plato solamente. A lo mejor durante un tiempo solo van a hacer eso, meseros que llevan, que hacen las funciones de otros, pero tenemos que empoderarlos para que ellos mismos puedan tener criterios del menú y no solo servirlo, sino también criterio de cuál es el menú que puede servirle mejor a las necesidades de la iglesia. Y esa multiplicación entonces que tengamos en la iglesia, no solo de membresía, sino de liderazgo, es intencional. Dedique el tiempo a invertirlo en otras personas, porque el mentoreo garantiza que el legado no muera, que no se queden las ideas suyas ahí solo con usted como líder fundador, sino que fluyan en el liderazgo de la iglesia, porque la meta final no es tener un gran discípulo, sino que ese discípulo que usted está llevando adelante se vuelva un gran mentor y un multiplicador a su vez de la visión que usted está llevando adelante. Eso fue lo que hizo Pablo con Timoteo y eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Cuando mentoreamos a una persona de una manera consciente e inconsciente también, le estamos transfiriendo el sello del servicio, ¿no? El carácter del siervo. Porque nosotros transferimos conocimiento, sí, pero sobre todo modelamos conductas. No se olvide de eso. Usted es un modelo de humildad. Usted debe ser un modelo de vulnerabilidad. Sea transparente con sus errores. Sea transparente con sus debilidades. ¿Acaso Pablo no fue transparente de sí mismo? ¿Acaso él no hablaba de sus vulnerabilidades en las cartas que él escribió? ¿Por qué lo hacía? Porque mostraba que el liderazgo se ejerce bajo la gracia y bajo el arrepentimiento. Hablamos de eso también al inicio de nuestras clases. Nosotros no somos personas que estamos tratando de mostrarle perfección a las personas, a los demás. Estamos tratando de decirle, aún en nuestras imperfecciones, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros desaciertos, Cristo sigue en su gracia facultándonos para la obra del ministerio. Sabe que aún como usted maneje el fracaso, va a ser un modelo para las personas que usted está mentoreando. Recuerde ser congruente, tener coherencia ética, porque el mentor confronta al líder en formación con la integridad de su propio carácter de vida. Jesús fue un modelo de ética, vivió lo que predicó y sobre todo de la ética del servicio. Si usted quiere que los demás sirvan, usted sea el servidor de todos, porque aprendemos de la humildad de nuestros líderes. Yo creo que cuando nosotros vemos qué es lo que más puede mencionar uno de las personas que han sido inspiración para nuestro propio ministerio, siempre va a ser esa actitud de ser personas accesibles, de ser personas con esperanza, ¿no? Que en medio de las situaciones difíciles puede tener una palabra de esperanza, de ánimo. ¿Cómo es su actitud, mi amado hermano? ¿Qué ven las personas de usted? ¿Usted es una persona desanimada? ¿Usted es una persona que llega a la iglesia y dice, no, ya no vamos a tratar más en ese parque, porque ¿para qué? Ahí nadie se va a convertir. Bueno, ya está, usted lo dijo con su boca, ¿no? Pero si usted es una persona que dice, hermanos, vamos a insistir, vamos a tener una buena actitud, un niño que se acerque, una persona que se acerque y reciba la palabra, va a ser ganancia, hermanos, no se desanimen. Hemos venido aquí a regar la semilla, pero recuerden que el crecimiento lo va a dar Dios. Usted siempre vaya adelante con una buena actitud. También cuando mentoreamos a otro con nuestro ejemplo, estamos haciendo una transferencia de nuestra propia visión.
Y nuestra visión no tiene que ser diferente a la visión de la denominación, ¿verdad? Porque yo siempre digo que el que está dentro de una denominación, pero no quiere vivir los valores, la misión, la visión de la denominación, ¿qué hace dentro de la denominación? Hágase independiente y desarrolle su propia visión y misión. Pero si nosotros estamos bajo un techo que dice Iglesia de Nazareno, pues el mentoreo, yo como mentor, debo llevar a mis mentis a conocer la iglesia que nos ha dado nombre, a esa misión de santidad, esa misión de evangelismo global, esa misión de ser compasivos en donde estamos, de empoderar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? De tener un ministerio de transformación interno y externo a la iglesia. Tenemos que saber comunicar entonces a nuestro mentor el propósito de nuestra misión. Pero el mentor tiene que saberla, por eso usted tiene que escribirla, tiene que tener clara cuál es su visión, escriba la visión y ayudarle a entender que cuando nosotros tenemos un propósito como iglesia, pues todas las decisiones se filtran si suman o no suman a ese propósito. Si suma ese propósito, bienvenida a esa idea. Si no suma ese propósito, la postergamos, porque tenemos una clara misión. ¿Hacia dónde va esta misión? ¿Hacia dónde va el dinero? Pues tiene que ser hacia el propósito de la misión. ¿Hacia dónde va el esfuerzo de los recursos? Pues tiene que ser al propósito de la misión, ¿no? Nosotros estamos construyendo un legado. También tenemos que ayudar a nuestros mentis, pues a desarrollar el discernimiento para tomar decisiones difíciles. Déjelo pensar. Y para tomar decisiones difíciles a veces vamos a tener que equivocarnos, ¿no? Por eso es que dicen que cuando uno hace un examen, la pregunta que nunca se le olvida del examen es justo la pregunta en la que se falló. Usted no se acuerda de las que contestó bien, pero la que se equivocó no se la va a olvidar nunca más. Y nosotros aprendemos muchas veces más de nuestros errores. Y cuando la persona se equivoque, levántelo, anímelo. Usted es una persona de esperanza, no se lo olvide. Camine con ellos en conocer la palabra de Dios, en pensar según piensa Cristo, a desarrollar la mente de Cristo. Y recuerde que esto también es un acto de confianza. Cuando dejamos un legado, significa soltar el control en las manos de otros. Y Marcos Witt nos decía en el video, aunque nos traicionen, tenemos que confiar. Entonces Jesús confió en sus 12 discípulos y solo Juan estuvo con él en la cruz. Pero a pesar de eso no les quitó el liderazgo. Él los facultó con el poder del Espíritu Santo, sabiendo que nosotros solos en nuestra carne no podemos hacer la misión. Ocupamos el poder del Espíritu de Dios. Bueno, creo que no quiero extenderme mucho porque hablamos bastante del mentoreo y quisiera preguntarles qué piensan ustedes de estos 3 aspectos que les acabo de mencionar. Les escucho. Buenas noches, pastora. Eh, Creo que son muy importantes cada uno de los aspectos, ¿no? Creo que sobre todo el de cuidarnos a nosotros mismos en tanto nuestra vida física, emocional, de salud, ya que nosotros tenemos que estar bien, nosotros tenemos que dar justamente ese ejemplo al pueblo de Dios. Y creo que un aspecto también bien importante son nuestras emociones, pues eso va a ser la respuesta a lo que digamos y a lo que vayamos a hacer. Y acerca del mentoreo, siempre en cada cargo que me han designado desde mis 16 años, he tratado siempre de dejar a alguien la visión y dejarle así en papeles. Esto hay que hacer, yo voy a estar ahí en contacto, me dices nomás, ya que sé que la iglesia, conmigo o sin mí, aún va a continuar. Y si alguien llama para que me releve, eh, no dejarle en cero, sino darle un pantallazo de
cómo es el trabajo, de cuáles son las funciones, los aspectos que hay que tomar de inicio, de arranque, y poder trabajar mucho mejor. Y creo que esto de el mentoreo, tal vez en caso de, lo podría decir la JNI a nivel de nuestro distrito, todavía aún no está bien afianzado. Sí hay aspectos eh, en los cuales sí se ven algunas iglesias que ya lo han ido aplicando, pero se podría decir entre comillas las iglesias más desarrolladas. Pero las iglesias pequeñas que están ya comenzando con adolescentes, con jóvenes, eh, y sobre todo en el área rural, yo creo que es la lucha de cualquier concilio y preocuparse también por ese lado. Este aspecto creo que va a ayudar mucho, sobre todo el desarrollo de líderes y sobre todo al avance del evangelio. Enseñarles a cómo evangelizar, a cómo hablar, a no tener miedo. Y creo que este punto va a ser muy importante hasta para mi planificación que le estaba escribiendo. Eso pasa. Muchas gracias, William. Miren, es que el llamado a dejar un legado realmente es en esencia un llamado, un mandato de humildad, ¿no? Un llamado a ser humilde, a sabernos de paso en el liderazgo y en este mundo, ¿no? Y no hay un mejor legado que podamos dejar es dejar algo escrito, un manual. Tal vez vendrá una generación que no lo considere y otra generación, como en el libro de Esdras, encontrarán, como en la historia de Esdras, encontrarán el libro, ¿no? Y harán fiesta porque alguien dejó un proceso de cómo se pueden hacer las cosas. Nosotros tenemos que proteger el cuerpo de Cristo dejando estructuras, dejando principios, dejando procesos, como lo decía el pastor José Moreno en el video que vimos, ¿no? No tenga miedo de escribir. Ay, es que usted es muy metódico, pues vengo de los metodistas, se tiene que decir. Vengo de los metodistas, ¿no? También quería decirles que en este librito, que ojalá lo puedan conseguir, yo creo que, no sé si esto los tendrán en los seminarios, pero este es el módulo del curso de formación ministerial y esto se hizo en alianza con Suramérica. Entonces, en este libro que se llama Administración y Liderazgo Cristiano, que es el curso de básico, viene una pequeña tabla. Y en esta tabla nos recuerda que tenemos como buenos administradores de la iglesia que hacer un buen balance entre las tareas de alcanzar, adorar, compartir, discipular y servir. Recuerde que lo vimos desde el modelo de Rick Warren y lo vimos también desde el modelo de los Hechos de los Apóstoles, que la tarea tiene funciones específicas que ya están en la Biblia. No se quiebre el cerebro, ahí están en la Biblia. No trate de inventar unas nuevas. La Biblia misma te está dando cuáles son los 5 aspectos sobre los cuales debe girar la iglesia. Llámelos alcanzar o evangelizar, adorar o exaltar, tener compañerismo o animarnos unos a otros en el amor, edificar o discipular, equipar o servir. Entonces, esto está en el libro del desarrollo cristiano. Y aquí ustedes pueden, digamos, el libro dice, ¿cuál es el propósito? Para alcanzar, la tarea que tengo que hacer es evangelizar. Y aquí dice, ¿qué estrategia voy a utilizar para alcanzar? La adoración es el propósito. ¿Cuál es la tarea? Pues generar ambientes de exaltación. ¿Cuál tarea, cuál es la estrategia que yo debo desarrollar? Y así sucesivamente. Entonces, el libro tiene estos dos cuadros. No sé, William, si ustedes lo tienen en la biblioteca, pero esto sería un buen material pues para tener. Yo tengo todos los módulos, como si yo estudié antes de que esto existiera, pero tengo todos los módulos, los compré. Bueno, es algo que a mí me gusta hacer. Ahora voy a compartir la última parte. No sé si alguno más quería decir algo, si no voy a entrar a la última parte. Bueno, voy a entrar a la última parte. Y aquí quiero hablarle como punto final, y no sé si lo han visto así, pero yo he tratado de construir una clase más pastoral el día de hoy. Me gusta cerrar mis clases con un tema más pastoral, de un pastor, de una pastora a otros pastores que están en el ministerio y nos vemos como colegas en esta tarea. Nosotros tenemos que pensar en el organigrama de nuestra propia vida.
Entonces nosotros por un momento tenemos que pensar en el organigrama de nuestra vida y pensar quién está al mando, quién está en la cabecera de ese organigrama. ¿Acaso estará su propia agenda como el centro de todo? ¿Acaso está ese deseo de aferrarnos perpetuamente a una posición? Y por eso no entrenamos, por eso no enseñamos, porque como decimos aquí en Costa Rica, tenemos miedo a que alguno de los que estamos formando nos serruche en el piso, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dijo Marcos Witt? Pues tú estás formando para que alguien te sustituya, pero vendrá alguno que tal vez quiera de verdad encender la motosierra y traicionarte. Sin embargo, eso no es una excusa para no empoderar a otros. ¿O realmente Jesús es el centro, como lo cantamos? Jesús es el centro. Entendemos que nuestra vida existe para traer gloria a su nombre, que existimos para alabanza a su nombre, que lo que hacemos es por la gracia de su mano. Está Jesús en el centro. Está mi ego. Está mi propia agenda. Pues yo quisiera invitarles hoy, para cerrar este tiempo de clase, a que usted y yo nos pongamos a los pies de Cristo. Hemos estudiado a lo largo de este tiempo que si no ejercemos la administración, entramos en un caos. Ya aprendimos que si ejercemos un liderazgo sin este concepto de servicio, entonces podemos caer en una tiranía. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, como Moisés, que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude como lo hizo con Esther, a ser valientes cuando tenemos que dar un paso, que nos ayude como a Pablo a ser multiplicadores a través de su Espíritu Santo. Y vengamos a Él y entreguémosle nuestra gestión. Esta es tu obra, Señor. Tú eres a quien yo le rindo cuentas. Tú eres por el cual yo estoy trabajando. Y quiero hacer todo como para ti, Señor. Quiero hacer todo para traer gloria a tu nombre. Quiero hacer todo para ser un buen mayordomo de los talentos y los dones que tú me has dado. Sobre todo quiero ser responsable con la grey que has puesto bajo nuestro cuidado. Póngale al Señor su gestión. Póngale al Señor estos procesos de toma de decisiones para que sea su Espíritu Santo que lo ilumine. Póngale al Señor su carácter. Como aquellos afiches que nos mandaba antes la iglesia del Nazareno, y siempre me recuerdo de un afiche donde era el plato de las ofrendas, pero en el plato de las ofrendas quien estaba era uno mismo, ahí, rendido. La mejor ofrenda que le podíamos dar a nosotros, a Cristo, es a nosotros mismos, rendidos en ese plato, en esa plataforma. Rinda su carácter delante del Señor. Y dígale al Señor que haga de usted un siervo irreprochable, con el actuar del Espíritu Santo, para traer gloria a su nombre. Y yo, pues mi oración para ustedes es que ustedes puedan salir de este curso no como gente que tiene más conocimiento, que tiene algo teórico en su mente, sino que realmente podamos salir de este curso todos ustedes y yo como siervos consagrados, que salimos a edificar el cuerpo de Cristo, pero lo salimos a hacer con humildad, lo salimos a hacer con transparencia, con manos santas, lo salimos a hacer movidos por el amor de Cristo, que es nuestro líder supremo. Y que todo lo que hagamos para Él, mis amados amigos, pues lo hagamos con excelencia. Ese es mi deseo, pues para con ustedes, ¿no? Que el Señor los bendiga, que el Señor los use para su gloria. Y yo de verdad me siento muy, muy, muy complacida pues de haber estado con ustedes durante estas semanas y de tener nuevos amigos ahora allá en Bolivia. Y ustedes ya tienen su casa aquí en Costa Rica. Un abrazo a la distancia. Hemos terminado nuestro curso. Tomen esta última hora para avanzar. Avancen en lo que les falta. A algunos les falta bastante, al menos en el Classroom. Si lo tiene escrito en otro lado, si lo hizo a mano, mire, suba las fotos. Lo importante es que entregue sus trabajos porque ese es el mayor porcentaje de la nota. ¿De acuerdo? Que el Señor les bendiga y muchas gracias Rubén, Jaime, Martín, David, a mi hermana Nicolasa,
Williams, gracias por todo tu apoyo, tu ayuda en la administración de esta clase. Y también a los compañeros que comenzaron y no estuvieron, pues hasta el final. También ya agradezco a Dios por el ratito que pudimos compartir en este tiempo de clases. Un abrazo.